Me han estado bombardeando por muchos medios con preguntas sobre la oportunidad de Yukon para poder emigrar a Canadá de forma muy sencilla, sin casi nada de requisitos y por $0. Pero ¿realmente esto será verdad? Esta es la oportunidad que no solo los latinoamericanos, amigos, sino que todo el mundo ha estado esperando para poder emigrar a Canadá. Si quieres conocer la verdad sobre este programa, las letras chiquitas y toda la información directamente de la página del gobierno de Canadá, quédate a ver este video. Hola a todas y a todos, ¿cómo están? Espero que se encuentren muy pero muy bien. Mi nombre es Paloma Lascano y yo soy una latina en Canadá. Recuerda que como te he comentado en mis últimos videos, este es el único canal de YouTube en el cual vas a poder encontrar todo en un mismo lugar, las herramientas, los webinars, los seminarios, todo total y completamente gratis. Te agradezco muchísimo que estés aquí, así que sin más preámbulo, vamos a comenzar. Hace 3 meses leí esta información sobre Yukon y cuando la leí y comencé a investigar, me di cuenta de que algo por ahí no cuadraba. Entonces, por esa razón decidí no hacer un video sobre el tema. Pero ya que me han estado preguntando muchísimo y tienen muchas dudas ¿por qué razón sería que en Yukon piden tan pocos requisitos? ¿Será verdad? ¿Por qué en otros lugares como en Ontario, como en Columbia Británica, piden dinero, piden que tengas cuentas millonarias? Aquí lo vamos a aclarar absolutamente todo. Esta oportunidad se encuentra en el territorio de Yukon, el cual está en el norte de Canadá. Ya te debes de imaginar, frío, frío como la casa de Papá Noel. Y este lugar tiene aproximadamente de 30,000 a 40,000 personas. Este programa tiene diferentes subprogramas, pero los dos interesantes para nosotros son los siguientes. Número 1, Critical Impact Worker. Este programa es especial para las personas cuyas profesiones están dentro de las NOC, C y D. Estos incluyen trabajadores semi y poco calificados en los oficios, industrias primarias y manufactureras, ventas y servicios, así como en ciertas categorías de secretarios y auxiliares. Básicamente, esto está tan interesante y atractivo porque únicamente te piden 4 requisitos. Número 1, tener por lo menos estudio de preparatoria. Olvídate de mandarlo a WES, olvídate de... No. Ellos nada más quieren saber que tú tienes preparatoria y ya, es todo. No necesitas hacer equivalencias, punto. Número 2, demostrar al menos 6 meses de experiencia. Excelente. Fácil. Siguiente, tener una oferta laboral de tiempo completo en Yukon. Ok, relativamente sencillo, hay diferentes formas para obtenerla. Perfecto. ¿Qué más requisitos nos están pidiendo? Tener un inglés muy básico, nivel 4, muy básico. Ok, ¿qué más? Es todo lo que te están pidiendo. Vámonos ahora con el Skilled Worker. Para este recaen los NOC 0, A y B. Los 0 son ocupaciones gerenciales, la A son ocupaciones profesionales y la B ocupaciones técnicas y oficios especializados. Para esta te piden los siguientes requisitos, muy similares por cierto. Tener estudios por lo menos de preparatoria, demostrar al menos 12 meses de experiencia laboral, tener una oferta laboral de tiempo completo, finalmente tener un nivel de inglés nivel 5 o nivel 6, dependiendo la ocupación. Entonces, tú me vas a decir en este momento, ok, es todo, no me están pidiendo tener cuentas millonarias, no me están pidiendo... Ok, vamos a hablar sobre los costos. Resulta que para poder responder sus dudas, porque como ya les he comentado, yo no soy consultora, pero investigo toda la información en las páginas del gobierno de Canadá y, por supuesto, basándome en mi experiencia, llamé por teléfono al gobierno de Yukon, del territorio de Yukon, para realizarle todas estas preguntas que ustedes tienen y también para algunas dudas que yo tenía que no me quedaban claras. Entonces, llamé por teléfono y
estos serían los costos que tú tendrías de tener una oferta laboral que cubrir. Por tu cuenta corre la visa, tus documentos originales notariados, tus documentos traducidos por un traductor certificado, tu examen de idioma, por ejemplo, el IELTS tiene un costo alrededor de $300. Claro que tienes que llegar a algún lado, a algún sitio, entonces tienes que demostrar que ya pagaste el depósito y la renta de, digamos, de un mes o si suerte tienes, de los primeros 15 días. También que, bueno, tienes el dinero para poder sobrevivir, comida, transporte y demás. Y si tú vienes con familia, pues por supuesto tienes que pagar los mismos documentos notariados, traducidos, etcétera, 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 de tu familia. Además, ellos dicen que los empleadores están obligados a pagarte tu billete de avión y 3 meses de tu seguro. Entonces, pues si nos ponemos a pensar, $0, no son $0, pero la cantidad de dinero que tú invertirías sería muy poca. Sin embargo, hay algunos puntos que me gustaría comentarte. Primeramente, los empleadores de Yukon no están obligados a aceptarte, a invitarte y a que seas parte de este programa. Si ellos no quieren hacerlo, no lo van a hacer. Entonces aquí no hay una lista de empleadores. Es tu trabajo buscar los empleadores que a ti te interesen, que estén disponibles, y si es que ellos tienen el interés, pues ya la hiciste, ya llegaste a Canadá. Tenemos 4 inconvenientes. Quiero comentarte de forma realista lo que yo opino sobre el programa. Punto número 1. Al final de cada una de las vacantes te indica cierta leyenda. Únicamente las personas que legalmente pueden trabajar en Canadá tienen la oportunidad de aplicar a estas vacantes. Y eso es normal. Esto sucede en JobBank y en diferentes sitios. Pero ¿cuál es la gran diferencia? Que Yukon es una fracción pequeñita de la economía de Ontario, de Columbia Británica, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, ¿dónde radica el problema? Que si tú te pones a revisar ofertas de empleo, a lo mejor en JobBank, de cualquier parte de Canadá, vas a encontrar opciones de empresas que en la descripción de la vacante dicen no importa de dónde seas, no importa si estás en tu país, tú aplica. En este caso, como Yukon es demasiado pequeño, las ofertas de empleo, las vacantes son así, se reducen muchísimo. Número 2. Un gran número de vacantes son no de tiempo completo, sino parciales, de medio tiempo, por horas, bisemanales, etc. Esto no es un secreto y el gobierno lo sabe y por esa misma razón ellos, creo que hace aproximadamente un año, crearon este programa piloto para extranjeros en el cual la condición era, ok, puedes venir, puedes tener tu residencia permanente, pero espera, necesitas 3 empleadores. No ha tenido mucho éxito a lo que hemos visto porque lógicamente encontrar 3 empleadores es bastante complicado. Número 3. ¿Recuerdas que la convocatoria dice que por lo menos 6 meses de experiencia, por lo menos 1 año de experiencia, por lo menos nivel 4 de IELTS? Ok, sí, pero recuerda que el primer filtro es tu empleador. Si tu empleador te dice, a ver, para este trabajo yo necesito que tengas un IELTS nivel 7. Para este trabajo yo necesito que tú tengas una carrera universitaria. Para este trabajo, ¿sabes qué? Yo prefiero a alguien que tenga 4 años de experiencia. Entonces, ahí radica el problema y el inconveniente para ti, que sí, para aplicar a este programa de residencia permanente en Yukon, te ponen ese mínimo, pero los empleadores son los que te están poniendo las cosas un poquito más complicadas y se entiende. Número 4, vi muchas de estas vacantes en las cuales especificaban que necesitaban un ECA,
que básicamente es una equivalencia, también otro gasto, tienes que pagar, por ejemplo, a través de WES, para que puedas demostrar que tu título es equivalente a uno de Canadá, etcétera, etcétera. Entonces, sí es más difícil de lo que parece. En conclusión, este programa sí que es económico para emigrar, pero por las circunstancias yo no lo recomendaría tanto. ¿Por qué? Porque claro que ellos necesitan trabajadores extranjeros y el gobierno no te está poniendo las trabas, el gobierno de Yukon. De hecho, es el único que en estos momentos no pide settlement funds. No te está pidiendo, oh, en tu banco necesitas tener tanta cantidad de dinero. Incluso hasta en Nova Scotia te están pidiendo cierta cantidad de dinero que demuestres tener en tu banco. El gobierno no te lo está poniendo difícil, sí requieren gente. Los empleadores son los que están poniendo la situación un poquito más complicada y además la misma situación, el mismo ambiente, hay muy pocas personas, también hay muy pocos empleos. Ellos quieren reactivar la economía. Si me preguntaran a mí, porque esto me lo estuvieron preguntando mucho, ¿conviene o no conviene? Tienes que agotar todas tus posibilidades. Si tú realmente quieres emigrar a Canadá, utiliza todo lo que tengas a tu alcance, aplica al territorio, a la provincia donde tú desees, pero no te enfoques únicamente en uno, no te enfoques en el programa del Atlántico únicamente, no te enfoques en, es que quiero ir a Columbia Británica, es que al final puede ser que termines en un lugar que no esperabas, pero el punto es que ya estás en Canadá. De hecho, si tú quieres trabajar en cualquier provincia, no tienes que demostrar tu cuenta, tus fondos millonarios. Es básicamente lo mismo. Necesitas demostrar que para antes de tu primer cheque, tú tienes con qué vivir, tienes a dónde llegar. Lo único que necesitas es tu empleador, que todo esté en orden, los documentos que ellos te pidan y ya está. Es una mentira que necesitas tener cuentas millonarias para poder ir a trabajar a otras provincias de Canadá con economías más grandes. Y por último, recuerden, no se desanimen, utilicen todas las cartas que encuentren, agoten todas las posibilidades y no le presten atención a las personas que les dicen que es imposible, que no se puede. Quién sabe, a lo mejor alguien me está viendo ahorita y va a quedar en Yukon y está excelente. Recuerda que yo estoy aquí para guiarte, para compartirte la información que yo conozco, para tratar de ahorrarte tiempo en estar investigando, en estar llamando por teléfono al gobierno de Canadá, enviando correos electrónicos. Espero que esta información haya sido de ayuda para ti. Recuerda, si te gustó, te pido por favor que le des like, que te suscribas y que actives la campanita de notificación para que YouTube te avise cada vez que yo suba un nuevo video. Les mando un abrazo y nos vemos a la próxima.